Ya basta la violencia, en especial tratamos como qué puedo hacer para poner un alto a lo que genera caos. Y un tema que ha sido como delicado, sensible, es el abuso sexual de los niños. Sobre todo nos referimos al abuso sexual del pequeño en relación a que son las víctimas, entre comillas, que ahorita vamos a ver cómo podemos transformar todo esto, y que viven en un silencio. Y cómo trabajar, cómo evitarlo. Y bueno, para poder entrar a ese tema, Eduardo, quiero hacerlo de una manera diferente. Quiero que lo hagamos, quiero invitarte a que lo hagamos, si me lo permites, desde nuestra parte niño-niña. ¿Qué te parece? Vamos a trabajarlo desde nuestra niña, nuestro niño interior, y desde esa parte vamos a visualizarnos que tenemos 7, 8 años. En esa etapa andamos, ¿te parece? Muy bien. Ok, ¿qué pasa con esta edad de 7, 8 años y el gran índice de abuso sexual que se ha experimentado, el acercamiento? ¿Cómo un niño y una niña llegan a experimentar este abuso? ¿Y qué podemos hacer desde ese lugar, desde nuestro niño o niña, viendo la experiencia de lo que puede pasarnos y de lo que podemos experimentar? ¿Tú qué dirías? Mira, primero yo creo que es muy importante saber qué es el abuso sexual infantil, porque tenemos como muchos conceptos sobre el abuso, donde en la mayoría de los casos pensamos que dentro del abuso sexual infantil hay violencia física y que realmente qué es una violación, cuando el abuso sexual infantil realmente son tocamientos, es exponer al niño a algo visual o algo auditivo. ¿Qué es lo que pasa con el niño? El niño cuando está creciendo, o yo en lo personal cuando era niño, vives en tu mundo. Y en tu mundo de tu cuerpo y de tu sexualidad, pues vas conociendo lo que vas experimentando de ti y lo que vas viendo de los adultos. Poco a poco los adultos inconscientemente vamos de alguna manera bloqueando lo que el niño va experimentando. ¿Qué es bloquear con el niño? Nosotros le empezamos a hablar sobre las partes del cuerpo, le empezamos a decir son los ojos, es la nariz, es la oreja, las orejas, y cuando llegamos a las partes genitales de alguna manera nos los saltamos y les empezamos a poner otros nombres. Sí. Para nosotros los niños empiezan a ser partes pues que no Misteriosas. conocemos, o son misteriosas o son sucias. Cuando como niño, yo te lo hablo desde mi experiencia, yo viví el abuso sexual infantil. ¿Qué es lo que pasa? Realmente no conoces lo que estás viviendo. Estás viviendo una experiencia que no estabas preparado, que no sabías que existía y que no sabes cómo hablarla tampoco, porque es algo que no conocías. ¿Qué es lo que pasa con el niño? Cuando tú empiezas a vivir una experiencia, de alguna manera lo quieres manifestar, de alguna manera lo quieres hablar, lo quieres gritar, quieres pedir ayuda, pero no conoces el término, no sabes que existe y empiezas a tener cambios en tus comportamientos. Un niño que era muy alegre se empieza a volver retraído. Un niño que iba muy bien en la escuela, de repente empieza a reprobar, o puede ser lo contrario. Un niño que era muy callado, que era un poco reservado, se empieza a volver muy agresivo, empieza a tener cambios en sus formas de dormir, hacerse pipí en la cama, a tener pesadillas, a tener miedo a ir a lugares o estar con personas, a tener cambios dentro de la alimentación. ¿Qué es lo que está haciendo el niño? El niño está pidiendo ayuda sobre algo que no sabe qué es. Cuando los niños cambiamos, cuando los niños o las niñas hacemos cambios en nuestra conducta, es porque nos está pasando algo. Así es. No quiere decir que siempre que el niño tenga estos síntomas está pidiendo ayuda sobre abuso sexual infantil. Hay muchas cosas que podemos vivir. Exacto. Lo más importante es que los adultos o nosotros los adultos que tengamos contacto con los niños, que tengamos comunicación con los niños. Vamos a ir a un corte y de regreso seguimos con este tema. Gracias. Tú jamás entenderás por qué
y hablando sobre sensibilizarnos a los cambios de los pequeños, y lo estamos viendo desde esta parte, los niños, las niñas, que en la edad de 7, 8 años pueden decirte, cuando notes que hemos hecho algún cambio, una alteración en nuestra conducta, es obsérvanos, algo está pasando, no importa qué, haznos caso y veamos qué puedes hacer, porque los niños necesitan del adulto en esta etapa que estamos hablando, 7, 8 años, necesitan de los adultos que están a su alrededor para sentirse protegidos y cuidados. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sígueme contando, Eduardo, ¿qué ocurre con esta parte de sentirnos vulnerables y qué podemos hacer con esto que sentimos para no quedarnos en la parte triste? Mira, ¿qué pasa con el niño? Un niño que vive el abuso sexual infantil en sus primeros años, antes de los 12 años, lo va a empezar a expresar de diferentes maneras. Va a empezar a no entender eso, a tener un choque con sus sentimientos. Por lo general el niño, cuando se va desarrollando, empieza a ver que esa carita de felicidad que tiene papá o que tiene la maestra o que tienen los hermanos, lo empieza a relacionar con felicidad. Dice, esa es la felicidad. Cuando ve una cara de enojo, dice, eso es el enojo. Cuando el niño vive el abuso sexual infantil, el adulto le puede decir, esto te va a gustar. Y al niño no, al momento de que no le gusta, empieza a tener un choque con sus sentimientos. Y es cuando viene la confusión. Cuando llegas a una etapa de adolescente, cuando empiezas a tener ese cambio hormonal, cuando empiezas a no entender el mundo y traes todo ese sufrimiento de algo que viviste, que no entendiste, empiezas a vivir la culpa, empiezas a vivir un odio, empiezas a vivir confusión, y es cuando te empiezan a presentar factores externos como la droga, como el alcohol, como amistades que pueden no ser buenas. Es muy fácil que te puedas desviar. Y en una etapa ya adulta, cuando pasaste esto, ¿qué le puede suceder al adulto? ¿O qué nos sucede a nosotros los sobrevivientes? Puedes tener depresiones, puedes tener cambios de actitudes, puedes estar no a gusto en tu trabajo, no a gusto en tu familia, pero no conoces por qué es esto. Y puedes llegar hasta decir, híjoles, así somos todos. Todos nos sentimos tristes, todos estamos en desagusto con nuestro trabajo, todos estamos en desagusto con el gobierno, con el fútbol, con la selección de México, pero realmente puedes empezar a descubrir que lo que tú estás sintiendo no lo tiene todo el mundo y que es una consecuencia de algo que pudiste vivir como niño. Y viene la parte más importante, empezar a trabajar con la culpa. Porque cuando tú descubres que viviste un abuso sexual infantil y que puede ser consecuencia de varias cosas que tienes como adolescente o como adulto, es cuando empiezas a luchar con la parte de decir, es que fue mi culpa. Es que yo me expuse, ¿por qué no lo hablé? ¿Por qué no lo grité? ¿Por qué no fui a la policía? ¿Por qué no le dije a mi abuelita? ¿Por qué no le dije a mi mamá? ¿Por qué no lo dije en la escuela? ¿Por qué lo provoqué? Y es cuando viene el choque, cuando como adulto empiezas a enfrentar a tu niño y empiezas a decirle a tu niño, ¿por qué no lo hablaste? Por eso digo, se me hace muy padre este ejercicio de regresar con nuestros niños, de hablar como niño. Yo creo que lo que más nos cuesta es hablar con nuestro niño. Es regresar y decirle a nuestro niño, tú no tuviste la culpa, tú eras, de alguna parte, eras inocente, eras puro, eras feliz. Y tenemos que buscar ese proceso de encontrar a ese niño que era feliz y traerlo a la etapa adolescente o a la etapa adulta. Y volver a vivir como ese niño. Liberarlo. Poderlo liberar y poderlo dejar ser. Porque de alguna manera yo tengo la ideología, que me costó muchísimo trabajo volver a encontrar a mi niño. Yo cuando descubro que viví el abuso sexual infantil y las consecuencias que tenía, fue cuando empecé a recordar quién era yo de niño. De alguna manera yo tenía de los 12 años para atrás mi vida totalmente, de alguna manera bloqueada. No era algo que yo quisiera recordar. Me acordaba de los 12 años en adelante y me acordaba de lo que había pasado, de lo que había vivido, de lo que me gustaba, de lo que no me gustaba.
Y cuando empecé a recordar quién era yo de niño, quién era a los 5 años, a los 7 años, a los 8 años, empecé a recordar qué feliz era. O sea, cómo me gustaba jugar, con qué pasión iba a la escuela, con qué pasión hacía deporte y cómo lo disfrutaba. Y cómo ahora en una etapa adulto iba a trabajar, estaba con mi familia, pero no disfrutaba los momentos. Entonces, al empezar a recordar a mi niño, viene el momento de decir, ¿cómo vuelvo a ser igual de feliz? ¿Cómo lo encuentro? Y hay que encontrarlo, hay muchísimos caminos. Sí. O sea, ahí no hay un método, no hay una regla de decir paso 1, paso 2, paso 3. Cada quien desde nuestra área, desde lo que nos tocó, hay que descubrir quiénes somos. ¿Cuál es el camino? De regreso a casa, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el camino de reencontrarnos? Y no tanto de reencontrarnos, de conocer quiénes somos. De aceptarnos, de querernos, de apapacharnos y de recordarnos que somos muy valiosos. Sí, que somos muy valiosos. Y, por ejemplo, a mí algo que me ayudó mucho dentro del tema del abuso, al conocer las cifras del abuso, que el 30% de las niñas y que el 15% de los niños van a sufrir el abuso sexual infantil. Para mí eso fue, yo como sobreviviente del abuso, fue algo muy reconfortante el decir, no soy el único. Habemos muchos que sobrevivimos al abuso, pero también fue como muy comprometedor el decir, el silencio es grandísimo, menos del 10% lo habla. Entonces decías, híjoles, ¿cuántos lo estamos viviendo en silencio? Y también el poder romper el decir, el abuso sexual infantil no es algo malo, no es algo que el niño lo provocó, ni tampoco es algo que dejó al niño tachado para toda la vida. Es algo que vivió, es un sobreviviente del abuso sexual infantil, o somos unos sobrevivientes del abuso sexual infantil, pero es algo que se tiene que llevar, que salir adelante, y es algo que pueden vivir. Por ejemplo, hay un dato que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Una vez publicó la ONU los 5 eventos más traumáticos que puede vivir el ser humano, y sacó vivir una guerra, vivir un campo de concentración, sobrevivir a un secuestro, vivir un desastre natural o vivir un abuso sexual infantil. Y al ponerme yo a analizar los 5 eventos, decía, quien sobrevive a una guerra es un héroe de guerra. Quien sobrevive a un desastre natural, bueno, es el niño que se quedó agarrado en una palmera cuando pasó el tsunami, y todo el mundo lo voltea a ver como un héroe. Quien sobrevive a un campo de concentración escribe un libro. Quien sobrevive a un secuestro lo voltean a ver como los pocos que quedaron vivos. Y quien sobrevive a un abuso sexual infantil lo vemos como una víctima, como alguien que está sucio, como alguien, híjoles, hazlo a un lado de mis hijos porque no vaya a ser que le pase algo. Por el mismo miedo. Cuando realmente somos unos sobrevivientes. Pues vaya, mucho por trabajar, y de hecho quiero comprometerte para que hagamos juntos un programa de sanación de las heridas del niño. ¿Te parece? Juntos hagámoslo desde la parte del niño y trabajemos este punto. Nos vamos a poner de acuerdo y van a tener ese programa para todos los niños y niñas que en algún momento hemos tenido cualquier tipo de abuso. Fundación Paz. Todo esto, toda esta situación que experimentaste llevó a la formación de un organismo que lleva esperanza. Danos los datos de Fundación Paz, dinos de qué se trata para que todos estén enterados. Mira, Fundación Paz es una organización que nace hace 3 años. Es Prevención de Abuso Sexual Infantil, por sus siglas. Hace 3 años empezamos un grupo de amigos a tratar de encontrar una solución al abuso sexual infantil. Al darnos cuenta que no sabíamos por dónde empezar y que las instituciones y las organizaciones tampoco, empezamos a invitar especialistas. Y Fundación Paz es un grupo de organizaciones y de especialistas donde lo que queremos es encontrar una solución a la prevención y a la atención del abuso sexual infantil. Regresando del corte, Eduardo, te voy a pedir que nos des los datos de Fundación Paz para todos los que estén interesados de ser parte de esta fundación o que quieran pedir ayuda, también estén enterados. Regresamos. Tú, el más marginado.
Y bueno, estamos de regreso y nos faltó dar los datos de Paz. Quiero que escuches con mucha atención. Es una fundación que está creciendo, que se está dando a conocer con mucha fuerza y que está dándole un nuevo sentido a esta experiencia y transformándola en una dirección del amor. Sí, cómo tratar a quienes han vivido esta experiencia, pero desde el amor y regresando sonrisas. Mira, los datos de Fundación Paz, la página de internet es www.fundacionpaz, paz con s, .org. Los teléfonos son 3642-2803, 3642-2803, y el centro de Fundación Paz está en San Luis Gonzaga 5238. Perfecto, pues muchísimas gracias. Cualquier información al respecto, aquí vamos a tener los datos y pues ya estés comprometido, vamos a hacer un taller de sanación en vivo desde la parte niño y desde la parte terapeuta. Siempre he dicho que no hay mejor psicólogo que uno mismo y no hay mejor paciente cuando uno se comporta como de verdad que quieres hacer un cambio. Entonces lo vamos a hacer de una manera divertida. Muchos niños escuchan este programa, muchos adultos de 50, 60, 70 que también son niños nos escuchan y lo vamos a hacer con mucho amor para ellos. De mi parte, gracias, un reconocimiento tremendo. Qué hermosa labor estás haciendo. Mis respetos y mi admiración, Eduardo. Gracias, gracias, gracias. Ay, muchas gracias. Gracias por tus palabras y muchísimas gracias por haberme invitado. Pues al contrario, y esta es tu casa, entonces estamos en comunicación. Hoy mismo me comunico contigo para poner fecha y encontrarnos para hacer ese taller desde nuestros niños de una forma divertida, cómo prevenir el abuso, pero también desde nuestra parte de psicólogos. Muy bien. Sí, gracias. Y bueno, tenemos una sección también que tenemos que trabajar ahorita y que también va a estar relacionado con esto de lo que es el tener un pensamiento positivo y el poder conectarnos con lo que es la relación con nosotros mismos. Así que vete preparando porque vamos a tener el secreto, no secreto, y nos vamos a ir comunicando con lo que es esta parte de creer que con el pensamiento positivo puede venir algo mucho mejor de lo que tenemos. Acuérdate de la atracción, del poder de la atracción, qué estás pensando y eso lo vives. Y va a estar con nosotros Fernando Insunza, que desde Mexicali, él se tiene que levantar a las 5 de la mañana, porque son 2 horas de diferencia, ahorita van a ser las 5:37, para poder estar en esta sección en que lo hemos invitado, y va a ser muy interesante ver ahora cómo vamos a manejar el poder del pensamiento, qué es lo que está manejándose con el poder de la atracción y qué cambios vamos a hacer. ¿Recuerdas que la semana pasada estuvimos viendo que cuidáramos lo que pensamos, que cuidáramos lo que decimos, que cuidáramos con quién nos relacionamos, de qué hablamos, porque eso va generando un campo energético que va atrayendo más de lo mismo? Si tú en este momento de tu vida estás en un círculo y no está funcionando, no te gusta lo que estás viviendo, pues tú eres creador de tu historia personal. Lo que hayas pasado, que hace un momento pues también lo platicábamos con Eduardo, lo que hayas pasado en tu vida no es lo que te marca. La forma en que interpretas lo que has pasado en tu vida es lo que hace la diferencia. Todo lo que has vivido va a ser una gran diferencia si tú aprendes de eso. Y esa experiencia la transformas en un crecimiento, en una evolución. Yo creo que no hay nada mejor que transformarnos y evolucionar a través del aprendizaje. Y ya tenemos la conexión ahora sí con Fernando. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás, Blanca? Otra vez aquí por saludarte. Uh-huh. Gracias, pues listos ya con tu sección. Cuéntanos, ¿qué vamos a trabajar hoy? Bueno, pues pues prácticamente lo que hemos estado trabajando la última vez, ¿verdad? Sí. En tus cápsulas, sobre lo que viene siendo, pues ahora sí, ¿verdad? Cómo trabaja lo que es el estado mental, la atracción, lo que hemos hablado del secreto, lo que hemos hablado de la mente, cómo funciona. Sí, si tienen por ahí algunas preguntas, pues ahora sí que la gente haya hecho o que le interesaría hacer. Algo que han estado mucho preguntando, Fernando, es relacionado con atraer energías, atraer situaciones.
mencionaban mucho qué pasa cuando repito la misma experiencia. Pareciera que atraigo el mismo tipo de personas, mismo tipo de tragedias, mismo tipo de malos negocios. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Sí, claro, muy bien. Mira, pues es muy interesante eso que comentas. Mira, pues prácticamente, mira, muchas personas a lo mejor no lo creen o, bueno, a lo mejor están en ese estado de duda. El ser humano todos somos energía, ¿sí? El universo es energía. Prácticamente nosotros como seres de energía, ¿sí? Se conecta mucho lo que viene siendo el sentimiento y el pensamiento. Sí, por eso siempre por aquí nosotros en los que nos desarrollamos en el campo del desarrollo humano, y tú lo sabes, Blanca, hablamos que todos los pensamientos se hacen ideas, ¿sí? Por eso dice una frase por ahí, lo que piensas, atraes, o tus ideas se convierten en cosas, tarde que temprano, ¿sí? Se materializan. Ahora, así es. Hay personas que no lo creen, pero como comentaba la vez pasada, cuando tú te golpeas, ¿sí? Y te golpeas el pie, empiezas con un dolor, inmediatamente lo primero que haces, ¿sí? Es atraer energía. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que tú estás irradiando. Entonces empieza la persona y dice, ay, me duele el pie, y no más falta que ahorita me golpee con esto, o no más falta ahorita que me empieza, entonces atraes una espiral. Entonces, como somos seres de energía, lo que das regresa. Esa es una ley. Ahora, hay diferentes tipos de leyes. Si nosotros realmente, los seres humanos, supiéramos las leyes que existen, ¿sí? Pues a lo mejor empezaríamos a actuar de otra manera. ¿De acuerdo? Sí. Pues, ahora sí, por ejemplo, una de las leyes es la ley de dar y recibir. Lo que yo doy, recibo. Y eso es importante. Lo mismo opera en los pensamientos inconscientes. Si yo pienso en algo bueno, voy a traer algo bueno. Pero si lo siento, ¿sí? Va a ser mucho más rápido que llegue. O sea, es pensar y sentir. Así es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sentimiento es lo más fuerte. Si tú tienes un pensamiento, si nosotros tenemos pensamientos negativos, prácticamente los podemos cambiar. ¿De qué manera? Cambiando nuestra actitud. Si yo tengo un pensamiento iracundo o negativo, la mejor manera es cambiar una actitud. Inmediatamente una actitud positiva si queremos cambiar ese pensamiento. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, ojalá y no me pase esto, o no sé, cualquier cosa. Entonces está pensando tanto de esa manera negativa, pero lo está trayendo. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar eso? Inmediatamente, cambiar una representación interna, mental, para que cambie eso. O sea, buscar un sentimiento adecuado, positivo, para que cambie ese pensamiento negativo. Si no, sí lo va a traer de una manera inconsciente. El poder del inconsciente, que es el más fuerte, que son las emociones, ¿sí? Por eso ahora sí, como dice, por el 95% de nuestro estado mental es inconsciente, 5% es consciente. El pensamiento es consciente, las emociones es el inconsciente, entonces atraemos más rápido las cosas que estamos sintiendo. Es como, no sé si en algún momento te ha pasado que traemos una incertidumbre, o estás pensando que algo malo va a pasar, lo estás sintiendo. Sí, o estás pensando en algo. Un impulso consciente, piensas y empieza a trabajar el subconsciente, que Fernando, es todo archivado. O Fernando, cuando también estás pensando en alguien y aparece esa persona justo cuando estabas pensando, ¿verdad? Es la atracción. Así es, sucede mucho que estás pensando en él y te habla por teléfono, te lo encuentras o alguien te habla de él, te dice, oye, ¿sabes qué? Encontré a fulanito, y dices, ay, estaba pensando en él o en ella. Atraemos. Entonces, ¿qué está haciendo? O sea, inmediatamente manda un impulso bioquímico y empieza ahora sí, ¿verdad?, a trabajar junto con el sentimiento. Y es curioso, son cosas como si fuera arte de magia, y no, es que realmente somos un imán. Nosotros somos un imán, la mente es como un imán. Y qué poderoso. Fernando, vamos a ir a un corte comercial. Regresando, sí te pediría algunos ejercicios que podamos hacer para ese cambio de canal energético y atraer cosas más interesantes. Claro, regresamos. Sí. Claro que sí. Con tu mirada al sonreír haces que llore por ti.
Y bueno, estamos de regreso, muchas llamadas, gracias a todos por ese apoyo y seguimos con esta sección en la que estamos trabajando con Fernando Insunza desde Mexicali, buenísima onda, se levanta a las 5:30 de la mañana para contestar el teléfono y aportar sobre el secreto y se comprometió antes de salir al corte de darnos algunos ejercicios para cambiar toda nuestra forma de pensar y tener una actitud más positiva, más en el sentido de atraer cosas que nos interesen, porque estamos tanto pensando en lo que no queremos. Esto no quiero, no me gusta que pase, esto no me interesa, pero ¿qué sí quieres? A veces no invertimos tiempo en qué sí queremos tener y qué sí queremos atraer y estamos en ese ambiente quejándonos y nos juntamos, se han fijado, nos juntamos con más personas que también se quejen, porque si no, no hay chiste de la plática. Tengo una alumna que ha hecho un cambio extraordinario, que ya no es del club de los quejitos y... ¿qué creen? Perdió muchas amigas, ya nadie quiere hablar con ella porque no tiene nada que decir, así como chismoso y oscuro. Pero no importa, un tiempo y luego entras a otra dimensión en el que vas a conocer personas que también, igual que tú, no quieran estar metidas en esa misma dinámica. Entonces, lista con tu cuaderno, listo con tu cuaderno, tu pluma, todo preparado para poder trabajar con los ejercicios adecuados y poder cambiar nuestra forma de pensar. Seguimos con Fernando. Fernando, ya estamos contigo. Hola Blanca, buenas. Ya listos con pluma, cuaderno para que nos digas qué hacemos. ¿Sí? Ok, mira, pues voy a darte un ejercicio porque hablar de este tema y como muchos, y tú lo sabes, pues es mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y sabemos que aquí el tiempo es corto, sí. Pero pues agradezco de todas maneras, espero que con esto, ese pequeño ejercicio, les vaya a ayudar y así funcionan muchas cosas. Mira, como te comentaba, lo que todos somos energía, ¿no? Entonces sí. Nuestros pensamientos, sentimientos, todo, pues somos un templo corporal, atraemos todas las cosas, ya sea porque las sentimos, las pensamos. Pero una de las cosas es que a veces nosotros, todo ese universo que nos da o nosotros atraemos, como ahora sí se conoce como ley de atracción, ¿sí? Pero todo está en el poder de nuestra mente, el cómo trabaja ese imán tan poderoso. Sí. Uno de los ejercicios yo le llamo la técnica del contraste, mira. A ver. La técnica del contraste funciona muy bien. Es, por ejemplo, a veces nosotros ¿cuál es la técnica del contraste? Pues todo eso, ¿no? Significa que, por ejemplo, cuando uno dice, no quiero que me falte dinero, no quiero estar gordo, no quiero quedarme sin trabajo, o no deseo ahora sí dice, no deseo no quedarme soltero, etcétera, todo lo que nosotros no queremos, lo estamos atrayendo. Ese es el problema del ser humano, que la inmensa mayoría de las personas no saben cómo decirse las cosas, se hablan de una manera errónea. Yo lo hacía, por ejemplo, antes de tener toda esta experiencia, pues a veces uno decía, ¿sabes qué? Ojalá y esta comida no me caiga mal, y ¡paz! Me caía mal, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué? Porque ya estamos sugestionando a nuestra mente y sugestionamos nuestro cuerpo y atraemos esa energía y ¡pum! Al rato la comida resulta que me cayó mal. ¿Sí? Entonces, así pasa mucho. Hay gente que dice, no quiero quedarme sin trabajo y ¡pum! De repente por ahí hacen un recorte. Sí. Y la persona dice, es que yo no quería. No, fíjate lo que nos estamos diciendo. El consciente, que es blanco y negro, dice no quiero. El subconsciente, el inconsciente, que es emocional, únicamente él no sabe si no quieres, él simplemente lo hace, ¿de acuerdo? Sí, lo toma como orden. Así es, lo toma como orden y actúa como tal, y es el que acciona. Entonces, la técnica del contraste, yo le recomiendo mucho a la gente en mis cursos, cuando hablamos de este tema, que en una hoja en blanco... Sí. Pongo una línea vertical, ¿verdad?, en medio, ¿sí? Y ahí, en este caso, que pongan todo, ahora sí, ¿verdad?, en este caso, lo que no quieren. O sea, tomas un papel, haces una línea, en la parte izquierda, pones ahora sí lo que no deseamos en la vida, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que no deseamos en la vida, ¿sí? Sí. Entonces vas poniendo esto, no deseo estar gordo, no deseo, pues ahora sí, ¿verdad? No que me abandonen. Todo. Entonces, y de lado, en este caso, ¿verdad? Ahora sí, todo lo que se le ocurra a la persona, ya sea en el área física, en el área del dinero, en el área de la salud, del trabajo, del amor, todo. Y luego, obviamente, le vamos a dedicar lo necesario, ¿sí? En este caso, vamos a ponerle, ahora sí,
todo lo que queremos evitar en el lado derecho, ¿sí? En la lista, todo lo que queremos evitar. Entonces, ahí nos vamos a centrar en esa parte del derecho, ¿verdad? Y vamos a convertir cada cosa que queremos evitar en frases positivas. ¿Sí? Por ejemplo, si pusiste no quiero, o no pusimos no quiero que me falte dinero, bueno, vamos a un ejemplo, podemos poner quiero tener dinero para invertir en esto, quiero tener dinero para ahorrar, quiero tener dinero para gastar, quiero tener dinero, o sea, es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y así cada elemento de la lista. Sí. Al terminar vamos a tener a lo mejor una gran lista, ¿verdad?, de las cosas que deseamos en la vida y en ese caso lo que debemos enfocarnos. Sí. ¿Sí? Okay. Entonces, empezar a leerlas todas las mañanas y obviamente hacerlo habitual. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, empezamos todas las mañanas, ahora sí, ¿cómo nos reprogramamos en las mañanas cuando nos levantamos? Lo primero que hacemos, decimos, ojalá y me vaya bien, y el ojalá la mente no lo registra, el ojalá es como duda, ¿de acuerdo? Sí. La palabra ojalá en árabe significa Dios quiera, y te voy a decir una cosa, en lo personal, Dios siempre quiere que tengamos las cosas bien, pero hay gente cuando le pide como si tuviera duda. Sí. Dios es universo, todo lo que le pidas te lo va a dar, entonces no tienes que pedirle con duda, tienes que actuar. Hoy me va a ir bien en presente, no ojalá me vaya bien, hoy me va a ir bien. ¿Sí me explico? Sí, afirmándolo. Afirmándolo, tenemos que afirmarlo en presente porque el pasado no funciona ni el futuro. Sí, el presente es el que, ahora sí, como dice por ahí, ¿verdad? El pasado ya pasó, el futuro todavía no viene, es algo ambiguo. Entonces, el presente, hoy me va a ir bien, ¿sí? Hoy voy a ganar dinero, hoy voy a recibir una buena noticia de, no sé, alguien me va a hablar, hoy, o sea, y empiezas tú a trabajar en ese estado, y si lo hacemos por 15 días habituales, o de 15 a 21 días, reprogramamos nuestra mente, cambiamos nuestras creencias, trabajamos en esa espiral, las cosas, es curioso, empiezas a traer tantas cosas, que cuando dices, caray, ¿por qué me está pasando esto? Ahora, no verlo como algo de que, la gente empieza, al menos a eso empieza a pasar, la gente se empieza a asustar y decir, ¿por qué me está pasando tantas cosas? No, al contrario, agradécelas. Ahora, una vez que nos empieza a pasar cosas buenas, agradecerlas al universo, porque es una ley, la ley de agradecimiento. Entre más agradezco lo que tengo, más empiezo a traer de lo que tengo. Ay, hay eso personas está que bien. tienen fíjate, hay personas que tienen un carro, a lo mejor no muy, un carro que le costó X cantidad, pero de repente cree que ya no puede comprar otro carro mejor, ¿no? Primero hay que agradecer lo que tenemos y empezar a planear de una manera positiva y decir, ¿sabes qué? Voy a tener un mejor carro en los próximos 3 meses o los próximos 30 días o X, que se planee, porque también hay que hacer sus planes y escribirlos. Sí, yo creo que hay mucho que tenemos que, de hecho, te quiero hacer una petición, que en la siguiente cápsula nos hables de esto del poder del agradecimiento. ¿Te parece? Pero dame tus datos porque se nos está yendo el tiempo y no quiero que nos quedemos sin tus datos. Me encuentras el correo fer-insunza@hotmail.com. En Facebook nos encuentras con Fernando con doble E, Insunza, y el sitio www.mejorandovidas.org, ¿verdad? De nuevo el sitio, por favor. mejorandovidas.org. ¿Y tu correo? El correo fer-insunza@hotmail.com. Les ha gustado mucho esta sección. Muchísimas gracias y nos quedamos con el pendiente del poder del agradecimiento. Un abrazo, amigo, muy fuerte hasta Mexicali. Podemos hablar más adelante de las leyes, que eso es importante. Sí, las has mencionado. Tienes que darnos mucha información. Gracias, que Dios te bendiga. No, al contrario, es un placer y me saludas a tu público y desde aquí les mando un abrazo y mis bendiciones. Nuestra familia, Fernando. Gracias. Que todo sea bendición para cada uno con toda esa energía. Gracias, muchas gracias. Al contrario, un abrazote, bye bye. Y bueno, pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Algo ocurre con el Señor Tiempo, que en este programa camina más rápido. Yo quiero recordarte que tienes todo aquello que crees que te mereces, que hoy puede ser el mejor día de tu vida si así te lo propones, pero también puedes arruinarlo y tienes todo el derecho. Que hoy disfrutes cada instante y que recuerdes que es una oportunidad para cambiar la vida. Quita esa cara de virote duro, pon una sonrisa y deja de contaminar el ambiente. Pon alegría en todo lo que hagas. Recuerda que te tienes que cuidar mucho. Por mi parte, quiero decirte que hoy
hoy quiero renovar mis votos contigo. Hoy te quiero mucho más cada día. Hasta la próxima.